Muy bien, buenas noches, buenas tardes. En realidad a la mayoría ya los vi. Eh, Así que bueno, trajimos una presentación también para poder mostrar unas imágenes. ¿Esta? No. Acá sí que tenemos que mostrar imágenes, porque si no contamos una vida y no mostramos ninguna imagen, ningún mapa, entonces no se puede ver nada. Entonces sí hicimos una pequeña presentación. Y ahí va, espero que se vea bien. Yo no soy experto en presentaciones, no somos expertos, capaz que hay algún error de gramática o algo de eso, pero ustedes saben perdonarme, ¿no? No te escondas porque... Así que vamos a presentarnos primero y después empezamos a contarles primero qué queremos compartir con ustedes, ¿no? Van a ser 3 charlas, 3 informes. Así que me presento primero para que los que no nos conozcan todavía. Mi nombre es Christopher Baum, de apellido. Sí, mucho más no puedo decir, si no les adelanto muchísimas cosas, pero yo vivo acá en Antoniópolis, por eso pusimos ahí Antoniópolis Rocha. Y bueno, le dejo a Regina y después seguimos con la... Bueno, yo soy Regina Baum. En Alemania, si te casas, cambias el apellido, así que también me llamo Regina Baum. Tengo 33 años y ta. Por ahora, solo eso. Muy bien. ¿Qué queremos compartirles? Van a ser 3 charlas, como le digo, o 3 informes. Yo puse charlas. La primera a la izquierda, que está con un poco más de color. Vamos a ver un poco la infancia, la adolescencia de nosotros, ¿no? Y cómo conocimos a Jesús y un poco de la vida que vivimos en Alemania, ¿no? Ya van a ver por qué. Es una mezcla de todo, ¿no? No. Capaz que va a ser un poco difícil de entender, pero voy a tratar de mostrar... Sí, tenemos que movernos. Lo que pasa es que si bajamos... Mañana lo acomodamos un poco mejor. Y un poco de la vida que vivimos en Alemania. Como decía... hubo muchos ida y vuelta, entonces capaz que es medio confuso todo, pero vamos a tratar, como decía, de mostrarle lo mejor posible. Muy bien, empezamos. ¿Dónde nacimos? Nacimos en Alemania, ahí tenemos un mapa, todos lo conocen, esa es Europa, abajo África, a la izquierda está Brasil, Sudamérica, y ahí en ese punto rojo es más o menos la ciudad donde nacimos nosotros. Nacimos en una ciudad que se llama Gifhorn y está relativamente al norte de Alemania, cerca de Hannover, que es la ciudad más cercana, a, digamos, 1 hora y media de Hamburgo y a 1 hora y media, digamos, 2 horas del mar al norte de Alemania, ¿no? Ahí ven un poco, pueden ver un poco cómo es en el mapa, ¿no? Es una ciudad muy pequeña, con más o menos 50.000 habitantes, con los alrededores también, y ahí nacimos los dos. Y ahí en ese momento, en mi vida personalmente, yo me quedé hasta 1 año nomás en esa ciudad, o más o menos 1 año. Capaz que Paul me puede corregir porque probablemente sepa más que yo, pero... sí, ahí nos quedamos 1 año y ahora Regina va a seguir contando, yo me quedé 1 año y Regina va a contar un poco cuánto tiempo estuvo ella en esa ciudad. Así que vamos a ir cambiando ahí. Bueno, yo nací en Alemania y en realidad... Tierno, ¿no? Al principio tengo que decir... Tierno, ¿no? Al principio tengo que decir que estoy muy nerviosa y ta. Espero que me puedan entender con mi español, así que no se ríen, por favor. No. Bueno, yo nací en Alemania y, bueno, vivió toda mi vida en realidad en Alemania. Yo crecí en una familia... ¿Te pasa? No. No. Yo tengo 3 hermanos. Somos 4 en total. Tengo 2 hermanos, una hermana y yo soy la menor. Y de chiquito yo conocí a Jesús. En realidad siempre fui a la iglesia con mi mamá. Y sabía todo de la Biblia, de orar, conocía las historias de Jesús. Y hizo la escuela, el liceo, todo en Alemania. Y bueno,
Mi hermano mayor se casó y yo tenía 8 años, así que crecí también con mis sobrinos. Él tiene 6 hijos, así que tenía un montón de sobrinos para cuidar y eso me encantaría. Bueno, si ven, yo toco un instrumento y en mi adolescencia empezó a aprender a tocar el violín. A mí me encanta hacer música, a cantar, bueno, en alemán. En español estoy aprendiendo. Y bueno, así que hasta acá voy a contar y disfruté en realidad mucho mi infancia y mi adolescencia, pero tenía mis dificultades y mis desafíos. Eso voy a contar después. Bien, volvemos. Yo desde el principio no conté que íbamos a contar ahí va. Hoy va a ser infancia, adolescencia. Mañana va a ser nuestro llamado a la misión en Uruguay. Vamos a entrar un poco más al llamado específicamente. Hoy es más un poco informativo, un poco para que sepan el contexto. Y después la tercera charla va a ser el ministerio que estamos haciendo acá en Antoniópolis y el ministerio del campamento Alfa y cómo seguimos, o cuál es la idea de seguir, cuáles son los planes de Dios. Que por parte, capaz que va a ser corto porque todos no sabemos, pero por parte queremos ver un poco hacia el futuro cómo estamos, diríamos nosotros, encarando este ministerio, cómo lo estamos llevando a cabo. Así que eso me había olvidado al principio. Regina contó un poco de su infancia. Yo, como les dije, crecí en Alemania con 1 año. Mis padres vinieron a Uruguay, a San Carlos, como misioneros. Mi padre ya había venido varias veces a Uruguay. Cuando él tenía 18 más o menos vino en aquel entonces a Llamada Medianoche en Montevideo a hacer un instituto bíblico. Y se quedó unos años y se fue y volvió y se fue y volvió. Y muchas veces, pero en el 94, 1 año después de que nací yo allá, se vinieron, digamos, para siempre, se mudaron, ¿no? Y ahí fue donde primero estuvieron en Montevideo, que eran unos meses, unas semanas, hasta que llegaron a San Carlos. Así que todas esas fotos que ven acá, la mayoría de mi vida, hasta los 15 años, estuvimos viviendo en San Carlos nosotros. Familia Baum, ¿no? Hablando de nosotros. Y ahí, la infancia no me acuerdo mucho, ¿no? Tenemos algunas fotos de las escuelitas. Me acuerdo que al principio hacíamos la escuelita en la casa de Paul. La casa después llegó un momento, eso fue a la izquierda ahí, relativamente nueva la casa, era ahí. Ahí arriba también. Se hacían las escuelitas en la casa de Paul, bien libres, eran reuniones caseras. Pero llegó un momento donde esa casa quedó chica, aunque la casa de Paul no es chica, pero eran tantos gurises, tantos adolescentes, que la casa quedó chica y ahí es donde se construyó ese salón que está hasta ahora, ¿no? Eso es un poco sobre mi infancia. Yo, en aquel entonces, cuando era chico, yo no tenía ni idea de qué hacían mis padres. No me daba cuenta de que eran misioneros, ¿no? Yo crecí ahí en Uruguay, fui a la escuela pública en Uruguay. Después sí, cambiamos a un liceo privado, un colegio, no sé cómo se llama, solo porque el liceo estaba muy mal en aquel entonces en San Carlos, pero crecimos como uruguayos en realidad, ¿no? En casa no me acuerdo de que se haya hablado alemán. Es más, cuando tocó volver, que voy a contar un poco más tarde, nosotros habíamos perdido el alemán por completo. Seguro que de niños chiquitos, como nosotros con Rafa y Eloísa, nuestros padres hablaban un poco de alemán y por eso llegó a que dentro de, no sé, 3, 4 años ya podíamos hablar muy bien el alemán. Pero cuando volvimos no había nada. Entonces nosotros acá crecimos así en el medio de uruguayos y creo que esa era la idea también de Paul como familia, como nosotros también, de que éramos uno más, una familia más. Si no, es muy difícil fundar una colonia dentro de un pueblito como San Carlos. Ya éramos gente media extraña de por sí, ¿no? Los alemanes ahí, ya éramos extraños. Si hubiésemos tenido nuestras costumbres, hablado del alemán, sería peor, creo. Pero bueno, el tiempo cambió. Ahí muestro algunas fotos. También me gustaban los instrumentos, tocaba el clarinete en aquel entonces, saxofón, un poco, de todo un poco. Y le muestro algunas fotos, no tengo muchas fotos, me doy cuenta que no soy muy viejo, pero ha cambiado muchísimo el tiempo, ¿no? No tengo fotos casi de mí, no sé. Tengo 31, yo no me presenté de mi edad, 31 nomás, pero si busco fotos de mi infancia, adolescencia, casi no tengo, hay un par ahí que tengo.
En esta etapa de la adolescencia fue donde yo conocí a Jesús. Y quiero contar un poco, como contó Regina brevemente, un poco cómo fue. Como había dicho, yo crecí en una familia cristiana, mis padres eran misioneros y yo sabía todo. Como la educación de muchos de los que están acá, más ancianos, o ancianos no, un poco más viejos, no había chance de decir, no voy a la reunión, ¿no? Tú vas o vas, ¿no? Entonces, uno iba adquiriendo conocimiento nomás. Pero cuando entré en la etapa de la adolescencia, yo no me acuerdo mucho, pero lo que me acuerdo es que nunca tomé una decisión por Cristo, de seguir a Cristo. Yo sabía que era pecador, sabía y vivía dentro de muchos ejemplos de vida, dentro de la iglesia de San Carlos, que hasta hoy siguen por parte en la iglesia de San Carlos o en otras iglesias, pero nunca había tomado una decisión. No lo veía como necesario, aunque sabía que era necesario. Me acuerdo que en aquel entonces empezaban las reuniones de jóvenes con películas y estaban muy buenas, aunque no era joven, yo todavía con 13, 14, 15. Y una vez miramos una película del arrebatamiento, me acuerdo, entre otras. Y esa película me impactó, porque ahí fue donde uno ve visualmente, no va a ser así, ¿no? Como en la película, pero hay algo parecido de cómo puede ser la segunda venida de Cristo, ¿no? O cómo Dios va a arrebatar a su iglesia. Y eso me impactó. Me impactó de tal manera que yo tuve una inquietud que no sabía qué hacer con eso. Yo sabía, Dios iba a venir. Sabía, Jesús va a volver por su iglesia. Pero yo no estaba preparado. Sabía el camino, pero no lo tomaba. Me acuerdo muchas veces de venir al Alfa. Uno de los que siempre me apretaba un poco ahí era Jorge Ragazzo, que siempre preguntaba. Antes era más habitual de preguntar, bueno, ¿quién no conoce a Jesús todavía? Y levantaba la mano. Era medio... A mí siempre me molestaba. O al revés, ¿quién conoce a Jesús? Levanten la mano, como para saber quién está en el público. Y yo, claro, ¿qué hacía? Siempre levantaba la mano. Era un mentiroso y me estaba mintiendo a mí mismo, pero yo mentía porque no quería aceptar esa realidad, ¿no? Sé que Jorge siempre en los campamentos y eso siempre apretaba un poco y no me gustaba. Me acuerdo una vez, íbamos a distintas iglesias, así iglesias del este, y siempre lo primero que se preguntaba era justamente eso. ¿Quién conoce a Jesús? Levante la mano. Y yo, siempre miraba como hacía el bobo ahí, a ver quién... Todo. Y claro, me olvidaba de levantar mi mano a veces, pero como que disimulaba un poco ahí. Llegó un momento que le tenía tanto temor a la venida de Cristo, sabiendo que yo era un pecador. Eso es fundamental, ¿no? Yo sabía que era un pecador. Y no quiero empezar a contar las cosas que yo hacía porque era pecador. Y no era que era un santito, ¿no? Yo me calentaba muchísimo, en casa tampoco era el más obediente de todos. Y llegaba un momento de que, bueno, probablemente le ha pasado a muchos de ustedes, de que esa realidad de que Jesús va a venir era tan real. Yo creía tanto en eso, yo confiaba de que Jesús realmente va a venir, de que a veces cuando no había ruido por ningún lado, pensé, bueno, acá me quedé atrás. Marché. Ahora sí, ¿viste? No. ¿A quién les pasó? A ver, levante la mano. Unos cuantos. Yo pensé que solo me pasaba a mí. A veces estaba en el baño bañándome y de repente no escuchaba nada, apagaba la ducha, miraba, no había nada. Y ahí sí que me perseguía mal. Me acuerdo una vez, David y Lorena, que ellos también siempre estaban, en aquel entonces se habían casado, habían estado en San Carlos, sí, estaban siempre en San Carlos ellos, si no me equivoco. Siempre no, pero casados, se casaron en San Carlos, estuvieron sirviendo en San Carlos, entraron al equipo de jóvenes como líderes. Y me acuerdo una vez que fuimos a un campamento de campo que siempre hacemos y ellos me preguntaron, ¿y por qué no aceptas a Jesús? ¿Por qué no aceptas a Jesús? No sé, no sabía. Me acuerdo una vez que vino Apen a San Carlos y preguntaban por ronda, digan las edades, ¿cuándo aceptaron a Jesús? Y yo le metí un número ahí, no sé, no existía, con tal de
esconder la realidad. Hasta que, y ahí sí, fue después de una reunión de jóvenes. No sé ni quién habló, sé que habló Esteban Santana, pero no sé de qué habló, no sé muy bien. Pero llegué a mi casa, no fueron sentimientos ni nada, no fue una predicación, 2, 3 canciones con el teclado a volumen bajo, donde los sentimientos están bastante... No fue ahí. Fue de noche en mi casa, donde entregué mi vida a Jesús. Yo dije, Jesús, esa paz la necesito de verdad. No tengo paz en mi vida. No tenía tranquilidad, nada. No podía dormir, no podía estar tranquilo. Yo sabía, Jesús existe, Dios existe, Él es el creador del universo, pero sabía a la vez de que si Él promete algo, lo va a cumplir. Y ese cumplimiento de la promesa iba a venir, no importa si yo creo o no. Y llegó ese momento donde acepté a Cristo. Me acuerdo, yo siempre hacía notas antes, unas notitas, tenía una libretita así de almacén viejo, así, y hacía unas notas de la predicación, no sé por qué, hacía notas, y me acuerdo de que el sábado de tarde no tengo ningún papelito, pero el domingo de mañana, lo tengo acá los papelitos, fue con 14 años que acepté a Cristo, el 2018, 16 del 6, tengo una estrellita acá, marcadita, porque yo sabía, el 16 del 6, ahí entregué mi vida a Jesús, 2008, perdón, 2018, 2008. Estaba tan impactado, no lo podía creer en serio. Uno de los versículos que siempre me recuerdo cuando pienso en ese momento es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, dice ahí, ¿no? Paz con Dios, eso es lo que había experimentado. Mi vida estaba en una lucha con Dios y de repente tenía paz con Dios. Paz plena, donde sabía de que yo soy salvo. La seguridad de salvación fue como en el momento, así, ¡pum! Yo soy salvo, soy hijo de Dios. Entregué mi vida, le dije que soy una porquería. Y fue así que lo dije. Porque mi actitud no eran buenas. Yo era un pecador, yo lo reconocía. No quiero nombrarlos porque tampoco fueron las grandes cosas, ¿no? Pero sí, yo me sentía culpable. Me sentía una basura. Y lo peor de toda esa vida ahí de adolescente fue de que muchas veces mi madre sufría un poco con eso, ¿no? Y yo la veía llorando, la veía orando también, pero eso fue lo que más me impactó, eso fue lo que más me movió, digamos, ¿no? Uno haciéndose macanas y viviendo como uno quiere, haciendo lo que se le antoja, y una familia, un padre, una madre orando y pidiéndole a Dios, este hijo ya sabe todo, pero todavía no hace ese paso. Pero gracias a Dios pude conocer personalmente a Jesús. Nunca más tuve esas dudas, nunca más. No es porque tengo el día anotado en el papel. No es porque tenga el día anotado en el papel y sé cuándo fue. No. Porque el hecho de que entregué y esa paz de Dios vino inmediatamente a mi corazón. Yo me acuerdo de que cambió mi vida totalmente. Pero mi vida del día a día. No tener que preocuparme más. Soy hijo de Dios. Eso fue increíble. Así que infancia, no me acuerdo mucho, pero fue lindo, hacíamos muchas cosas. Adolescencia, ahí vemos algunas fotos, papá había comprado un campo que lo tiene hasta ahora, nosotros hacíamos mucho con las vacas, con los caballos. Me acuerdo que teníamos el petizo aquel que era recontra loco, que nos tiraba muchas veces. Pero fue un lindo tiempo, se empezaron en ese tiempo, yo no llegué a hacer, pero siempre iba un día antes a preparar una cosa, los campamentos de jóvenes eran en aquel entonces. Nunca pude estar ahí, o una vez sola creo que estuve, pero fue una linda infancia, fue una linda adolescencia, pero marcada por ese miedo mío, ¿no? Ese miedo que era realidad, de que Jesús viene, Él cumple su promesa. Y si no estás preparado, si no tienes a Cristo en tu corazón, va a haber un tiempo que va a ser tarde. Y yo lo sabía y lo movía, y sabía, pero lo movía más para atrás, hasta que Dios, por la gracia de Dios, pude entenderlo. No sé, no fue obra mía. Si yo vivía bien, relativamente bien, pero fue ese día especialmente donde
conocí a Dios y fue la tranquilidad que tuve, ese gozo, esa paz profunda, ¿no? Bien, seguimos un poquito. Infancia, adolescencia, ahora sigue Regina, que la dejé un par de minutos acá. Hablas tanto que no sé cómo. Está bien, pero... Bueno, Christopher dijo que su infancia disfruté mucho, fue muy lindo, y yo le dije que yo también disfruté mi infancia, pero mi mamá era creyente y mi papá no. Mi papá era alcohólico y por eso yo sufrí en realidad mucho. Si mi papá tomó alcohol, se ponía a veces muy, ¿cómo se dice? ¿Violento? Violento. No contra mí, siempre contra mi mamá. No me preguntan por qué, pero desde chiquita aprendí a orar. Porque a veces, después de una reunión, cuando volvimos a casa, entramos y claro, papá empezó a gritar, no sé qué, a pegar a mi mamá. Teníamos que salir y a esperar hasta que se duerme mi papá. Así que mi infancia era como marcado de esas situaciones, ¿no? Muchas veces no podría invitar amigas para jugar. Siempre sufrí con eso. ¿Por qué yo? ¿Por qué no yo puedo tener una casa linda, en paz? Todas mis amigas, yo tenía ese sentido que todas mis amigas tienen una casa con un papá y mamá que la aman, que la cuidan, hacen vacaciones, tienen mucha plata. Y yo sufrí con cosas que no tenía. Bueno, pero aprendí a orar y a confiar que Dios me cuida y que Dios quiere ser mi papá, quiere ser mi padre. Bueno, llegó mi adolescencia y en realidad no sabía tanto de la situación sabía la historia, pero a mí pasó en realidad lo mismo. Yo no tenía esa seguridad que soy salvo. Yo pedí muchas veces perdón por mis pecados. Yo sabía que tengo que hacerlo, pero llegando a la adolescencia, vivía una vida como con dos caras. Claro, se tienen que imaginar. No tener un ejemplo como papá es difícil, ¿no? Porque es para una chica también muy importante. Y por eso había situaciones donde yo no sabía qué hacer, a quién contar mis problemas. Mi mamá sufrió también mucho, tenía sus dificultades y tenía que trabajar. Muchas veces no estaba en casa, yo tenía que cuidarme un poco sola. Después de la escuela vino a casa sola, tenía que hacerme algo para comer. No porque mi mamá no quería, no, porque estaba trabajando hasta la noche. Y mis hermanos todos tienen 10 años y arriba, más como yo, así que se tienen que imaginar, también trabajaban. Mi hermano se casó, el otro trabajando, mi hermana también. Bueno, y en una reunión en nuestra iglesia, una reunión evangelística, yo también no sé bien qué predicaron, pero era de entregar su vida a Jesús, que viene Jesús. Y yo también me ha pasado muchas veces que llegué a casa y no escucho a mi mamá. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está mamá? Papá, claro, no era creyente, pero yo también muchas veces pensaba en eso. ¿Y qué hago si Jesús ya vino? ¿Qué hago? Me quedo y no hay para volver. Y ese miedo ha pasado muchas veces, hasta que en esa noche yo tomé esa decisión de vivir con Jesús. Yo pedí perdón por mis pecados y a partir de esta noche sabía que soy salva, porque la palabra dice, y tenemos que creer, y nadie nos va a robar de sus manos. Y a partir de esa noche empezó una relación diferente con Jesús, empezó un crecimiento. No puedo decir que en un momento yo me cambié, pero era diferente. Yo sabía que soy salvo y empezó un crecimiento y también ese deseo de bautizarme. Y con 17 años yo me bauticé y bueno, fue un paso muy, muy lindo, pero después, vino una situación, quiero contar un poco de eso porque muchos de ustedes tienen creo que 16, 17 o más, no sé. Y en esa época era un tiempo medio difícil, muy feo. A mí no me encanta ver las fotos de esa etapa, no me gusta hablar mucho de eso porque era una etapa en mi vida que marcó mucho. Porque mi papá, yo le dije, se puso a veces muy violento, ¿no? Ay, perdón. Pero en una noche, por ejemplo, cuando yo volví a casa, ya notaba, bueno, papá no está en un mal estado, ¿no? Bueno, y yo
agarré mis cosas, salió para afuera y esperaba a mi mamá. Cuando llegué mi mamá afuera, le dije, mamá, tú no puedes entrar. Si tú vas a entrar, te va a pasar algo. Y gracias a Dios, mi hermano vivió muy, muy cerca. Así que fuimos a su casa. Y ustedes se tienen que imaginar, capaz alguien de ustedes está viviendo en una situación parecida, no sé. Pero si uno sufre, se siente mal y no sabe si puede volver a casa o no, como con 17 años, yo me sentía horrible. Bueno, llegamos a la casa de mi hermano y le dijimos, mira, ven por favor con nosotros, ayúdanos, no sé qué, vamos a hablar con papá. Yo no sé qué pasó en el corazón de mi papá. Si alguien no vive con Dios, hay de todo, ¿no? Y claro, en esa noche volvimos, mi hermano mayor ya tenía 4 hijos, casado, una casa linda en el sentido de amor y paz. Bueno, en esa noche cuando volvió a hablar mi hermano con mi papá, porque está enojado, no sé qué, mi papá, yo le dije a mi mamá, bueno, juntas tus cosas, no vamos a dormir acá. Nosotros juntamos muy rápido las cosas, yo tenía ya como práctico en eso. Y bueno, en un momento mi papá se levantó, se fue al cuarto y en un momento mi hermano llama, corren para afuera. Bueno, nosotros empezamos a correr afuera y él cerró la puerta y nos sentamos en el auto y fuimos. Y yo le dije, ¿qué pasó? Bueno, mi papá entró al cuarto, abrió el mueble al lado de la cama y agarró un cuchillo. Así que yo no sé qué podría pasar en esa noche si nosotros nos quedamos en casa, pero ese pensamiento que mi papá capaz quería matar a mi mamá me dolió mucho, ¿no? Y ese miedo, en realidad, desde ese momento yo me quedé como sin casa. Nosotros vivimos mucho tiempo en la casa de mi hermano y claro, yo vino a la iglesia, a las reuniones de jóvenes y vi toda esa gente, siempre tenía ese pensamiento, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que sufrir? Pero yo hablé también con Christopher de que Dios tiene un plan. En ese momento no entendía bien, pero hoy puedo ver que tú podría tener experiencias, capaz en ese momento feo y malo, pero hoy, por ejemplo, puedo entender más la gente que también sufren. Y bueno, paro por acá y vamos a seguir después. ¿Sigue yo? También. Bueno, sí, vamos a cortar un poco acá y bueno, yo me bauticé y empezó después a estudiar. Nosotros nos mudamos con mi mamá y mi hermana, nosotros empezamos a vivir separados con mi papá y empezó a estudiar y no sé si esa profesión hay acá, pero se llama en Alemania asistente de dentista. Yo amo mi profesión, amo trabajar en la boca, no sé cómo se llama. Y bueno, en realidad siempre buscaba también como joven las oportunidades de hablar con la gente de Jesús. Y lamentablemente, bueno. Hago un paréntesis, claro, ellos no podían decir nada con la boca abierta ahí en el dentista y ahí aprovechaba ella. Más o menos. No, quería decir que no solo en el trabajo, también salimos a veces con los jóvenes de la iglesia a cantar en la ciudad, a repartir folletos, pero nunca me sentía, yo estoy haciendo algo para Dios. Yo servía en la iglesia, sí, yo tocaba el violín, estaba en la escuelita, en muchas cosas, pero siempre tenía algo vacío en mi corazón, tenía el sentido, tengo que hacer más. Hay tanta gente en Alemania que no conocen a Jesús, que se quejan de Dios por esa cosa, y no sabía qué hacer, ¿no? Si como iglesia no te ayuda a crecer en eso, uno como joven como se queda un poco, no puede hacer nada. Así que, bueno, estudié, empezó a trabajar hasta que vino Rafa. Trabajé, sí, con el trabajo. Bueno. Ahí ya hiciste un paso. Sí, bueno. Pero está bien, está bien. Yo voy a contar un poco, sigo contando de nosotros le pusimos vida en Alemania, no miren mucho los títulos que lo hicimos nosotros. Sí, no nos casamos después de Rafa. Ella es laboralmente trabajó hasta que vino Rafa, pero vamos. Bien, en el 2009, un año después de que yo me convertí, de que recibí a Cristo en mi corazón,
por distintas razones tuvimos como familia, Baum, en San Carlos, tuvimos que volver a Alemania. Más o menos junio de 2009. Para nosotros fue muy fuerte ese paso, porque si bien éramos un poco aventureros así, de bueno, vamos a ver qué hay ahí, llegamos a una cultura totalmente diferente, una iglesia totalmente diferente, y nos costó muchísimo, muchísimo. Primero el idioma. Y hay una cosa que es muy importante, que esa voy a llegar a mañana en realidad. Nosotros acá en la escuela, el liceo, nos iba relativamente bien, no éramos malos. Si repetíamos, nunca repetió nadie de nosotros, porque si no había líos, ¿no? Éramos buenos en el liceo. Y nuestros padres siempre terminar el liceo, los 12 años, y estudiar. No quiere decir que no aceptaban otra cosa, pero la idea era así, ponerse las pilas en el estudio, en el liceo y terminar. Llegó a que mis dos hermanos más grandes también terminaron el liceo. Jonathan, que algunos lo conocen, empezó a estudiar informática. Janet, profesorado de matemática. Y como que era más o menos, el rumbo estaba medio encaminado. Pero cuando nos mudamos a Alemania, no sabíamos nada de repente. Éramos los peores de la clase. Y eso fue una de las grandes luchas que teníamos nosotros y yo personalmente, porque estoy hablando de mi vida. De repente era malísimo. Claro, no sabía muy bien alemán. Y luchaba continuamente con eso, de que, claro, nací en Alemania, llegué después de 15 o 16 años a Alemania y era un extranjero, no era un alemán, ¿no? Y eso de decirle, no, pero yo soy bueno en la escuela, se reían, ¿qué va a ser bueno? En el liceo, ¿no? Las notas no demostraban lo que realmente uno capaz que sabía, ¿no? Yo me acuerdo que estaba muy, muy caliente con la decisión de volver, que no fue mía, pero la tenía que seguir. Pero llegó hasta un momento donde empecé a estudiar también. Es un estudio dual, en realidad, que se hace mucho en Alemania. Se termina el bachillerato, que es cuarto del liceo, y ahí tienes distintas posibilidades. Si haces hasta sexto, puedes seguir estudiando en la universidad. Si haces hasta cuarto, tienes posibilidades de poder seguir más, pero la mayoría de nosotros hicimos ese bachillerato y seguimos estudiando. Después del estudio, que voy a mostrarles lo que más o menos estudié, ¿no? Después del estudio, quería demostrarle a la gente lo que en realidad sabía. Llegó un momento donde estaba tan caliente conmigo mismo, tan caliente porque la gente me trataba de este burro que no sabe nada, que como la meta principal era taparle la boca a la gente de que yo realmente sé algo. Así. Después seguimos. Esta anécdota la dejo acá porque es importante para mañana cuando empezamos, cómo Dios empezó a obrar con respecto al llamado. Bueno, Regina contó un poco de ella. Yo estudié en un estudio dual en una imprenta. Es una imprenta de más o menos 70 trabajadores. Un trabajo precioso. Hice 3 años de estudio, después quedé 3 años más trabajando. Tenía un contrato muy bien. Y solo para mostrarles un poco lo que hacíamos allá, ¿no? Yo trabajaba no mismo en las impresoras, que eran enormes, que ahora les voy a mostrar un video pequeño, sino que estaba más en el post-print, no sé cómo se llama acá en español. Hacíamos más que nada revistas, en formato A4, A5, y eso era, pero muchos millones por mes. Como que se especializó la firma, la empresa, a esas revistas y algunos folletos así que hacían relativamente simples, pero eso llevaba a que podían ser muchos números y no tenía que cambiar el formato de las máquinas, ¿no? Era una ideología ahí, una idea del jefe, y la llevó a cabo, y eso llegó a que la empresa fue creciendo cada vez más. Si no me equivoco, en estas imágenes ya son relativamente viejas y ahí es un poco más grande todavía. Le voy a mostrar unos videos cortitos de cómo pareciera todo, casi nada manual, ¿no? Casi todo con máquinas, y nosotros éramos como técnicos. En esas máquinas era una tecnicatura para poder, si pasaba algo con la máquina, había que repararla. Eran reparaciones leves, había que... ¿cómo es que se dice? Mantenimiento. Ahí va, el mantenimiento de las máquinas mismos. Y bueno, eran muchas cosas prácticas, ¿no? Voy a mostrar unos videitos ahí, espero que salgan bien. Ahí va. Ahí va. Vamos a sale este. Ahí sí, no.
ver. Ahí se ve. No tiene mucho sonido, eso no importa, igual es solo para mostrar un poco. Esas eran las impresoras, digamos, enormes. Sí, pero no. Eso era más lo que nosotros no hacíamos, ahora sí empezamos. Esa era la máquina donde yo trabajaba mayormente y estaba a cargo de eso, de que funcionara y eso. La mayoría de las cosas eran todas automáticas, con el empaquetado, eso era todo. Era un trabajo muy, muy cómodo, ¿no? Y muy bueno. A ver si anda en el medio, si no anda, no importa tampoco. Está, no anda, no importa. Ah, sí, ahí va. Bien ahí. Quiero mostrarlo un poco porque si no hice esto y no se pueden, tal vez no pueden ver realmente lo que es, ¿no? Bien, eso en breve. ¿Dónde trabajábamos? En realidad teníamos los dos un trabajo muy, muy bueno. Durante el estudio allá ya se gana dinero, porque al hacer un estudio dual, uno en el primer año va trabajando ciertos días, en el segundo año un poco más y en el tercero un poco más. Así que el sistema ese que hay en muchos países allá en Europa es muy bueno, porque ya uno estudiando va ganando cierto dinero y después tiene posibilidades después del estudio depende de lo que se estudie, ¿no? De ascender un poco más y seguir más o menos en esas ramas ahí como para... eso no era lo más importante, pero bueno. Veo que estamos en 36 minutos más o menos. ¿Es así? ¿Cuánto tiempo tenemos? Es solo cortito, dos cositas más. Bueno, los dos terminamos de estudiar, ¿o quieres ser tú? No. Bien, los dos terminamos de estudiar ella terminó un poco antes, durante el estudio que yo tenía, en realidad ya la conocía a ella, pero, epa, ¿viste que era fachero yo antes? No. Después está, conocí los 6 milímetros y no hay cosa mejor, no. Estábamos en la misma iglesia. Nosotros cuando volvimos de Uruguay, llegamos a Alemania, estábamos en la iglesia donde estaba ella también. Entonces era un grupo de jóvenes, más o menos entre 80 y 100 jóvenes. Y bueno, era un grupo muy lindo, con personas muy lindas. No. Y yo ahí es donde conocí a Regina. Muchos se preguntan, ¿dónde la conociste? En Alemania, en Suiza, no sé dónde. Ahí es donde conocí a Regina y ahí es donde empezamos, sí, el camino. Todavía no estábamos de a dos, pero ahí es donde empezamos a orar y Dios nos mostró, a mí personalmente, voy a hablar por mí, de que ella era la persona indicada. Fue muy especial para mí, ¿no? Después de conocer, ya no conocíamos, estábamos en el mismo grupo de jóvenes, pero hubo un momento medio clave donde justo ella estaba sirviendo, no sé qué cosa, donde como que Dios guió y me mostró, ella sí es la persona indicada, ¿no? No fue un ángel, no fue ninguna voz, no se preocupen. Fue solamente esa convicción que Dios dio, ella es la persona. Entonces empezamos a conocernos más. Yo anteriormente, no dije, me bauticé en esa iglesia también, me convertí en Uruguay, pero me bauticé en la iglesia de Alemania. Fue muy difícil para mí porque era una iglesia totalmente diferente, ¿no? Con tradiciones sacadas de no sé dónde, una iglesia... muy diferente. Pero bueno, fue de bendición igual. Ellos aman a Dios, pero ven muchas cosas diferentes. Pero eso lo quiero dejar ahí. Ahí es donde me bauticé.
di ese paso que para nosotros dos era muy importante y era un paso de obediencia, un reflejo de lo que había pasado en nuestra vida en realidad, como lo decía Juan Pablo el otro día. Y ahí conocí a Regina y ahí nos casamos. Ahora tengan cuidado que otras fotitos más. Ahí va. Ahí nos casamos. Son fotos medias viejas ya, ¿no? Yo miro el vestido, a mí me miro y ya digo, fue hace 10 años más o menos, pero ya las fotos, la manera de sacar las fotos ya es totalmente diferente. Pero igual, eso no importa. En el 2014 nos casamos y... Solo quería decir una cosa, ¿no? Empezar la vida juntos no es algo de, me enamoré, yo me caso con alguien, ¿no? De lo que hablamos también, antes de ponernos de novios, o no sé cómo se dice, era una pregunta muy importante, ¿no? Yo tenía que saber qué quiero de mi vida, ¿no? Creo que ayer hablamos de eso, de que no hay algo más importante como saber qué quiero para mi vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es más importante para mí? Porque, claro, es importante saber con quién me caso, si yo me caso o no. Pero eso ya tenía yo, por ejemplo, en claro. Pero cuando nosotros nos conocimos también fue una respuesta de Dios, un poco... yo conté, ¿no? Que tenía siempre ese vacío en mi corazón. Yo siempre sentía, me falta a decir o a contar a la gente de Jesús, ¿no? Y cuando Él empezó a hablar conmigo, nosotros nos escribimos, nos juntamos a hablar, fue la pregunta, ¿tú te puedes imaginar una vida en Uruguay o en donde Dios quiere, otro lado? Y para mí no fue ningún contra, porque no sé, fue como, sí, yo quiero servir, yo quiero que Dios me use para lo que sea. Y así que la cosa más importante ya como teníamos que arreglado. Y eso es muy importante, saber qué quiero. Casarse no es solo vivir juntos. En realidad, el matrimonio tiene un propósito, ¿no? Y Dios quiere que cuando nosotros nos casamos, vivimos para su gloria. Y eso es nuestro lema, o ¿cómo se llama? Sí. De nuestra matrimonio, gracias. Queremos vivir para el cielo, porque todo acá en la tierra en un momento no está, pero crecer a los hijos. ¿Por qué tenemos hijos? No para tenerlo, no para que en un momento puedan conocer a Jesús y pueden seguir y tener una vida con Él y servir a Jesús, para que la gente en ese mundo pueda conocer a Jesús, porque no hay más importante que la gente se salvan. Y una cosa que quería contar también, en un momento, ya 6 años atrás, falleció mi papá. Falleció y no sabía si era salvo o no. Y eso me costó un montón, no saber si voy a encontrar a mi papá en el cielo o no. Pero mi papá sabía todo, ¿no? Sabía que hay algo, una vida después de la muerte, pero no quería. Y yo tenía que aceptar eso, que Dios es justo, ¿no? Y papá tenía sus oportunidades para salvarse, pero no quiso. Pero en el otro lado, yo no estuve con él hasta el final. Así que no sé qué pasó en las últimas horas o días. Y por eso puedo descansar también que Dios es justo y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. Y si tú hoy no tomas esa decisión, es tu decisión, ¿no? Y tenemos que vivir con nuestras decisiones que tomamos, ¿no? Eso quería contar. Bien, y ya terminando casi, le habíamos puesto una frase, la frase lema que dijo Regina, ya que es la que está abajo, pero la de arriba es un versículo de Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese versículo lo teníamos en la parte de atrás cuando nos casamos, y fue muy importante para nosotros reconocer que no son las cosas materiales que enriquecen, aunque también yo puedo ser rico, tener muchísima riqueza, pero la bendición de Jehová es lo que realmente tiene valor. Si Jehová bendice, eso tiene valor, no las riquezas que quedan acá, ¿no? Y no añade tristeza con ellas. Es un versículo que nos está siguiendo y nos muestra siempre y siempre que la bendición es de Jehová, y esa bendición
la de Él, si estamos unidos a su voluntad, si estamos viviendo para su gloria, eso es la riqueza. Y no hay mejor riqueza que eso, no hay mejor tesoro que eso. Como decía Regina, una de las frases que anotábamos también es, a pesar de las dificultades que tuve yo tal vez, que gracias a Dios fueron dificultades leves, en comparación que tal vez las dificultades que tengas tú o la que tuvo ella tal vez son, y seguro que son mucho más leves. Aunque uno tiene sus luchas y eso, ¿no? Pero a pesar de las dificultades y de los problemas, Dios tiene un buen plan para tu vida. Esto suena medio egoísta. Dios tiene un plan para tu vida. Pero es así. Dios tiene buenos pensamientos. Dios quiere realmente hacer algo bueno de tu vida. No, claro, hablábamos con Agustín en el devocional de que a veces somos muy egoístas para mi vida. Dios tiene un plan para mi vida y quiero saber el plan de mi vida. Tenemos que sacar esa mirada hacia Dios, pero sí podemos decirlo, de que Dios, a pesar de muchas dificultades que tal vez tú tengas o yo tenga, y los problemas que tengamos, Dios tiene un buen plan. Dios quiere algo bueno para tu vida, ¿no? Eso es una promesa de Dios, podríamos decir, una promesa de Dios que Él sí quiere y tiene cosas buenas para tu vida preparadas. Y la otra, la última, como es que el lema que siempre nos decíamos y a veces fallamos, ¿no? Queremos vivir para glorificar a Dios. Cuando nos casamos era un lema que dijimos siempre, queremos vivir para la gloria de Dios. Y a veces pasan años que no es así, que reflejamos más nuestras propias cosas que no son tan importantes, no son tan buenas. Y siempre llegamos a la conclusión de que en realidad, ¿cómo fallamos a veces? Si nos desviamos y queremos reflejar a nosotros, a nuestras cualidades tal vez, o a nuestras personalidades, que no son nada en comparación si vivimos una vida plenamente unidos y caminando con Dios y mostrando a Él, mostrando a Jesús en nosotros, que la gente vea a Jesús en nosotros, eso es lo mejor, ¿no? Y eso queremos dejarles como... terminando el día de hoy, donde vimos infancia, adolescencia, cómo conocimos a Jesús, cómo nos casamos, cómo podríamos contar mucho más, pero se va el tiempo, ¿no? Pero en todo lo que hicimos, en todo lo que, desde que conocimos a Dios, lo que nos llenó y nos dejó plenos o satisfechos fue ese propósito de vivir para su gloria. No hay cosa mejor, de invertir una vida para Él, ¿no? Para Dios. Y por eso estamos acá, no porque nosotros seamos súper importantes o porque sepamos las cosas mejores. Acá y entre ustedes, mismos adolescentes, que tal vez sepan mucho más de la palabra de Dios que nosotros. O tal vez estén más firmes en los caminos de Dios que nosotros. Puede ser, sí. No me quiero poner ahí, no, yo soy misionero y nosotros sabemos todas las cosas. No es así. Pero sí, vivimos en el hoy y hoy queremos glorificar a Dios y queremos conocerlo cada vez más. Y sabemos que de ahora en adelante, no importa lo que pase, no importa qué problema venga, ¿no? Dios tiene algo bueno para mí, tiene algo bueno para ti. Así que bueno, acá terminamos con la primera parte de este informe, de esta charla, y bueno, no sé quién... Sí. Ay, sí, buena pregunta. Sí, me costó a veces, pero sí. Tenía que aprender qué puedo esperar de una persona que no vive con Dios de un lado, y la otra parte que es, yo tengo que perdonar. Y sí, pude perdonar y me ayudó mucho a tener paz. Pero sí. Igual el tiempo se está yendo. No sé, Mauro, cualquier cosa, nosotros estamos acá, pregunten. Así que si tienen preguntas o quieren charlar algo, lo pueden hacer tranquilamente.